Siempre que se habla de organizaciones criminales, inmediatamente aparecen en el imaginario los cárteles mexicanos y colombianos, con capos narco como el Chapo Guzmán o Pablo Escobar. Sin embargo, en este video vamos a contarles la historia de uno de los grupos delictivos más brutales de Sudamérica. Una pandilla que desde las infernales prisiones brasileñas intenta quedarse con el trono de la criminalidad en la región. Estamos hablando del temido Primeiro Comando da Capital, la asociación criminal mejor organizada de Brasil. Acompáñanos a conocer toda su violencia. Las cárceles brasileñas se encuentran entre las más peligrosas del planeta, ya que son un mundo en sí mismo, donde tanto internos como guardias están listos para la violencia. En 1992, la prisión de Carandiru, Sao Paulo, se transformó en un enorme cementerio cuando las fuerzas de seguridad dieron muerte a más de 100 prisioneros a sangre fría. Fue a causa de ese hecho infame que nació el primer Comando Capital, un grupo de 8 presos que se juntaron con el objetivo inicial de reclamar justicia por la masacre y presionar por mejores condiciones carcelarias. Pero detrás de ello había intereses oscuros. Estos criminales se aliaron con otra pandilla carcelaria, el conocido Comando Vermelho o CB, defendiendo la revolución y la destrucción del sistema capitalista. Lo que en realidad sucedía era que estas pandillas utilizaban esta pantalla de moralidad para organizar y digitar a todos los reclusos en las cárceles, planeando crímenes desde dentro de las mismas. Esta organización criminal funcionaba mediante nexos, tanto dentro como fuera de la prisión, que consolidaban una red criminal, funcionando como una mafia perversa. El sistema obligaba a los miembros presos a que aportaran 50 reales, mientras que los que se encontraban en libertad debían contribuir con 500 reales. El dinero era usado para comprar armas y drogas, además de financiar acciones de rescate ilícitas para pesos pesados privados de su libertad, haciendo que toda esta comunidad delictiva fuera una temible amenaza para la seguridad de la sociedad entera. Para hacerse miembro del PCC, un criminal debía cumplir un estatuto redactado por los fundadores, que era una lista de delitos que el nuevo miembro debía llevar adelante para sumarse al grupo, lo que convertía al PCC en una máquina de crear criminales. Entre las cláusulas, una obliga a los miembros a colaborar con sus colegas en sus ilícitos, si no serían ejecutados por otros compañeros. Si bien parece que se tratara de un inocente club, sabemos, según un informe del gobierno brasileño de 2012, que el PCC es la organización criminal más grande de Brasil, con casi 20.000 miembros, de los cuales afortunadamente 6.000 están en prisión. En 1999, un grupo criminal llevó a cabo el robo bancario más grande en la historia de Sao Paulo, con el hurto de unos 32 millones de dólares. Cuando decimos un grupo, estamos hablando de colaboradores externos a los 8 prisioneros fundadores del primer Comando Capital. Después del robo, el gobierno intentó separar a los líderes, trasladándolos a distintas prisiones de todo el país, tratando de disolver su poder y evitar así que siguieran digitando crímenes desde el interior de su celda. Sin embargo, esto terminó siendo aún peor para las instituciones, ya que le permitió a la pandilla fortalecer sus vínculos con otros grupos criminales y difundir aún más sus ideas en otras cárceles y en más ciudades. Para febrero del año 2001, por más que las autoridades habían intentado disminuir o incluso desconocer esta red de criminales, les fue imposible negar la existencia del PCC. Fue en ese año cuando la agrupación coordinó la mayor rebelión carcelaria jamás antes vista en el mundo, con cierres simultáneos en 29 instalaciones de todo el estado de Sao Paulo, causando el caos y casi la debacle del sistema penitenciario brasilero y dejando un saldo de 16 presos muertos. Entonces el Primeiro Comando da Capital comenzó a ser liderado por Geleio y Cecinha, los responsables de la alianza del grupo con la facción criminal Comando Vermelho, una agrupación proveniente de Río de Janeiro.
Para entender un poco cómo se llegó a este punto de locura y criminalidad, contaremos los orígenes de esta atípica organización criminal. Tal como les habíamos contado, en 2001, Geleio y Ceciña habían fusionado al PCC con otra agrupación criminal de relevancia. Esta dupla criminal utilizaba atentados para intimidar a las autoridades del sistema penitenciario, consiguiendo así beneficios aún en cautiverio. Es por eso que fueron depuestos del liderazgo del PCC en noviembre de 2002, cuando, según la policía brasileña, el grupo fue asumido por el actual líder de la organización, Marcos Williams Hervas Camacho, alias El Marcola, quien opera desde la prisión, donde cumple una condena de 2 décadas por tráfico de drogas. Si bien existe la conducción de este personaje, el PCC está organizado en torno a un fuerte liderazgo local independiente que opera mediante un sistema de franquicias en lugar de depender de una jerarquía vertical. Esta estructura de mando descentralizado les ha dificultado a los organismos de seguridad hacer frente a la organización, haciendo imposible su disolución. A partir de ese momento, el grupo criminal empezó a sofisticarse y a expandirse cada vez más en el territorio y el tipo de actividades. A medida que pasaba el tiempo, el PCC adquiría mayor poder y sofisticación, gracias a una supuesta tregua con la policía de Sao Paulo y a su capacidad de realizar negocios prácticamente sin ningún impedimento en las empobrecidas prisiones de Brasil. En 2006, los pandilleros encarcelados tomaron más de 70 prisiones de todo el país y retuvieron a algunos visitantes como rehenes. De manera simultánea, el grupo ejecutó ataques coordinados por fuera de las prisiones, sobre todo en Sao Paulo, los cuales dejaron como resultado 150 personas muertas, pero sobre todo la consolidación del Primeiro Comando da Capital como el grupo delictivo más relevante de la región. A principios de la década de 2010, con más de 11.000 miembros por casi todo Brasil y con ingresos mensuales de varios millones de dólares, el PCC expandió su cartera criminal e incursionó en las operaciones de narcotráfico internacional a gran escala. El grupo no solo estableció negociaciones de tráfico de drogas y armas en países vecinos como Bolivia y Paraguay, sino que también desarrolló vínculos con la poderosa mafia italiana 'Ndrangheta y comenzó a lavar dinero en el extranjero en algunos países de Europa y sobre todo en China. Si bien todavía no estaban al nivel de un cártel debido a que su fin no era estrictamente el narcotráfico, el PCC estaba tomándose cada vez más en serio el negocio de la droga y el uso de la violencia para lograr sus cometidos. En la segunda mitad de la década surgió un video en internet en el que se mostraba la declaración de un adolescente, supuestamente en relación a un ajuste de cuentas entre el PCC y otra organización criminal brasileña. Estaba claro que los parecidos con los manejos de grupos narco de México y Colombia habían llegado para quedarse. A finales de 2016 terminó la larga tregua del PCC con el CB, lo cual desató una serie de disturbios en las prisiones durante varios meses, al mejor estilo guerra narco. Estos motines dejaron como resultado cientos de personas muertas, tanto guardias como prisioneros. Las autoridades relacionaron este brote de violencia con enfrentamientos entre los dos grupos por el control de las lucrativas rutas de narcotráfico que atraviesan la remota región amazónica en el norte de Brasil. Una vez que el Primeiro Comando da Capital logró avasallar a sus rivales en la zona, comenzó el momento de la expansión y de empezar a jugar en las grandes ligas del crimen organizado. En el año 2018, el grupo estuvo vinculado a cargamentos internacionales de droga que pasaban por Uruguay, así como en secuestros y robos a gran escala en Bolivia. Además, tuvo la osadía de intentar reclutar disidentes de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, demostrando que las ambiciones del PCC no se limitan al entorno nacional. Su reciente expansión por toda la región los ha llevado a poner pie y ensayar ser pioneros en países donde todavía no se han conformado organizaciones criminales propias. Dado que la economía brasileña atraviesa actualmente por una crisis, el empobrecido aparato de seguridad se esfuerza constantemente por hacer frente al PCC, pero viene perdiendo la partida.
El poder y la influencia del grupo, junto con su fuerte presencia transnacional, indican que podría tomar la delantera en la actual guerra contra el Comando Rojo y otras organizaciones locales. Si su crecimiento no se detiene, pronto va a encontrarse cruzando sus caminos de negocios con los imperios narco ubicados más cerca de Centroamérica, garantizando un enfrentamiento de características inimaginables. Narcotráfico, extorsión, robo, sicariato. Esas son algunas de las actividades que definen al Comando Vermelho, una de las mayores y más temidas organizaciones criminales de Brasil. Desde su creación durante la década de los 70 se ha convertido en una amenaza nacional, pero también supo traspasar los límites de su país para ganar presencia en territorio de Paraguay, Bolivia y Argentina. En todos estos años cosechó aliados, pero también enemigos con los que ha compartido sanguinarios enfrentamientos repletos de muertes. Por eso, para conocer más sobre la organización, en este video de Militarmente, repasaremos la historia y el presente de Comando Vermelho, desde las favelas más pobres de Brasil hasta las rutas del narcotráfico en América Latina. Cuando hablamos del Comando Vermelho o Comando Rojo en español, debemos saber que nos estamos refiriendo al grupo criminal más antiguo de Brasil. Sus orígenes se remontan a una alianza entre criminales y militantes izquierdistas que fueron recluidos en las mismas cárceles durante la dictadura militar brasileña entre 1964 y 1985. Las terribles condiciones en la prisión de Cândido Mendes en la isla grande de Río de Janeiro llevó a los reclusos a unirse para poder sobrevivir dentro del sistema. Inicialmente conformaron una organización miliciana izquierdista a la que llamaron Falange Vermelho, pero pronto abandonaron su ideología debido a que el grupo se involucró cada vez más en el crimen organizado, y la prensa empezó a llamarlos Comando Rojo. Su fundación oficial se dio hacia 1979 con Rogério Lemgruber como artífice. A partir de ese momento, el grupo se extendió también por fuera de la prisión y llegó a las calles de Río. Los miembros que se encontraban en libertad tenían la tarea de proporcionar dinero a los que estaban presos y para eso incursionaban en actividades criminales como el robo a bancos. Gracias al botín generado, ofrecían una buena calidad de vida a quienes se encontraban en la cárcel y además financiaban sus intentos de fuga. No obstante, el rápido crecimiento de la organización permitió que para los años 80 el Comando Vermelho fuera considerado un socio ideal por los cárteles colombianos cuando comenzó el auge del comercio de cocaína. La red que había tejido con su influencia en cárceles de todo Brasil ofrecía la estructura y organización adecuada para recibir y distribuir grandes cantidades de droga. Por eso los miembros que no estaban tras las rejas comenzaron con una nueva tarea, la de conformar pandillas armadas para apoderarse de los territorios de comercio del narcotráfico. El grupo obtuvo el control de muchos barrios pobres de Río de Janeiro que habían sido abandonados por el Estado, estableciendo un sistema paralelo de gobierno en las favelas y proporcionando empleo a los habitantes que por mucho tiempo habían estado excluidos de la sociedad brasileña. El crecimiento del Comando Rojo no tenía competencia y para la década de los 90, cuando cayó la influencia de los jefes del juego de azar ilegal, se convirtió en el principal grupo de crimen organizado de Río de Janeiro. Para 2005 controlaba al menos la mitad de las áreas más violentas de la ciudad, aunque ese porcentaje bajó en los años siguientes, sobre todo debido a un programa de pacificación policial que buscaba llevar mayor presencia de las fuerzas estatales a las zonas dominadas por el crimen. Así se redujo considerablemente la influencia del grupo a comienzos de 2010, pero esta estrategia de seguridad tuvo pocos efectos en el largo plazo y no logró hacer desaparecer por completo al núcleo de la organización criminal, que fue recuperando su fuerza. Además, si bien la presencia que el Comando Vermelho tiene en Río de Janeiro es uno de sus grandes bastiones, con el correr del tiempo se ha vuelto particularmente fuerte en otras zonas como San Pablo y el norte de Brasil, en el estado de Amazonas y el Mato Grosso. Por otra parte, fuera del país, el grupo opera en Paraguay y Bolivia,
y los informes de 2022 sugieren que ha comenzado a expandirse a la Guayana Francesa. También está involucrado en una guerra territorial en curso en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, donde la organización busca controlar la ciudad colombiana de Leticia. Argentina tampoco se queda afuera de las aspiraciones del Comando Rojo, ya que en la triple frontera que comparte con Brasil y Paraguay se llevan a cabo diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas y de armas. Incluso líderes de la organización criminal atrapados por la justicia han demostrado tener nexos en las provincias de Misiones y Corrientes, como los casos de Marcelo Piñeiro, alias Piloto, y Pinto de Brun, apodado Maestro. Estos casos permiten conocer un poco más sobre la estructura del comando, ya que es descrita como una red de actores independientes, más que como una organización estrictamente jerárquica dirigida por un solo líder. De todas maneras, la historia del grupo criminal se encuentra con nombres que sobresalen debido a su influencia, como Luis Fernando da Costa, más conocido como Fernandinho Beiramar. Fue considerado en su momento el mayor narco de Brasil, acusado por los delitos de lavado de dinero, contrabando y tráfico de drogas. Lo detuvieron en 2001 en suelo colombiano cuando intercambiaba armas por cocaína con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Ahora se encuentra encarcelado y acumula penas por más de 300 años, incluyendo una sentencia como responsable de un motín en el que perdieron la vida 4 reclusos en 2002. De todas formas, las autoridades aseguran que continúa dirigiendo cuadrillas desde el presidio. Esta capacidad de controlar las acciones criminales desde una cárcel es parte de la esencia con la que nació el Comando Vermelho y fue replicada a su vez por otros grupos como el Primeiro Comando da Capital o PCC, creado en San Pablo. Esa organización fue un fuerte aliado del Comando Rojo hasta que las relaciones se rompieron en 2016. El crecimiento del PCC generó la ambición de controlar el negocio del narcotráfico por sí mismo y rompió la vieja alianza generando una ola de violencia en las prisiones brasileñas, donde había representantes de ambas facciones. Durante el año siguiente el conflicto continuó, ya que el Primeiro Comando da Capital buscaba reducir el poder de su rival formando alianzas con las pandillas enemigas y captando exmiembros del propio Comando Rojo, con el fin de asumir el control sobre el tráfico de drogas en las zonas de influencia del grupo. Desde entonces, la disputa se ha extendido a Bolivia, donde los dos grupos luchan por el control de las rutas del narcotráfico en el departamento fronterizo de Santa Cruz. Además del PCC, los principales enemigos del Comando Vermelho son las milicias compuestas por agentes de las fuerzas de seguridad retirados y en servicio, y dos grupos criminales de Río, Amigo dos Amigos y Tercer Comando Puro, una facción disidente del ya inexistente Tercer Comando, creado por antiguos miembros del Comando Rojo. El grupo también mantuvo una alianza desde 2015 con la Familia del Norte, una poderosa organización criminal con sede en la metrópolis amazónica de Manaos. Sin embargo, ambos grupos rompieron su cooperación en 2018 por disputas internas, y en 2020 la alianza se rompió definitivamente cuando el Comando Rojo atacó a la Familia del Norte en Manaos. La capital del estado de Amazonas se despertó en el mes de enero pintada de rojo con las siglas del Comando Vermelho en sus paredes, los cantos desde la prisión y sangre derramada por doquier en sus barrios más pobres. Las calles se convirtieron en el campo de batalla entre las pandillas del narcotráfico y como resultado de la violencia se registraron 106 homicidios, a los que se sumaron otros 55 durante febrero. La campaña permitió que el Comando Rojo lograra el control del 80% de los barrios de Manaos. En la actualidad, una preocupación creciente para el grupo criminal más antiguo de Brasil es el ritmo en el que las favelas de Río de Janeiro bajo su control han sido objeto de violentas redadas policiales. No es raro encontrar operativos donde los enfrentamientos entre narcos y las fuerzas de seguridad dejan veintenas de muertos, incluyendo a personas inocentes que viven en los barrios marginales. Según un estudio realizado en 2021, los barrios del Comando Rojo sufrieron 4 veces más operativos por parte de la fuerza pública que los que estaban bajo control de sus enemigos.
Además, la pérdida de territorio a manos de las milicias podría convertirse en una amenaza real para el control territorial del grupo en el futuro. De todas formas, el Comando Vermelho ya ha pasado por periodos difíciles tras la ruptura de viejas alianzas y violentas disputas, y aún así continúa siendo uno de los más poderosos y temidos grupos criminales de Brasil.